Entonces vamos a ocupar uno de los recursos de investigación que hoy en día tenemos a la mano. Así que fui hacia algunos buscadores electrónicos para investigar algunas cosas, para que nosotros pudiéramos entender el Israel del ayer. Vamos a entender un poco sobre el Israel del hoy. Es que viendo lo que Israel es hoy, se nos va a venir una mejor idea a la mente de lo que Israel solía ser ayer. Entonces hemos preparado un pequeño video, un par de minutos, informativos sobre algunas cosas que Israel es hoy, sobre lo que Tierra Santa, Jerusalén significa para el mundo. Entonces, si estás listo, Efra, démosle. Pequeño pero gran país. Lo tiene todo. Hermosas playas, grandes ciudades, hermosas montañas, increíbles desiertos, con una sorprendente herencia arqueológica. Su capital, Jerusalén, la eterna, una ciudad llena de fe y mucho más. Israel está ubicado en la región asiática conocida como el Medio Oriente, región geopolítica y económicamente estratégica por siglos, sirviendo de puente a 3 continentes, Europa, Asia y África. El territorio de Israel es una franja de tierra de 424 kilómetros de longitud a lo largo del mar Mediterráneo y de 115 kilómetros en su parte más ancha, pero tan solo de 14.5 kilómetros en su parte más angosta. La superficie de Israel es de 22.070 kilómetros cuadrados, un territorio similar al de Eslovenia en Europa, al del estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos, o al del pulgarcito de América, El Salvador. Israel es el país líder en el mundo en la desertificación. El 60% del territorio israelí es tierra árida con condiciones climáticas extremas, pero esta tierra estéril ha sido transformada en un fructífero jardín a través de la innovación tecnológica. Basta mencionar datos como que en el año de 1948, la superficie cultivable del país alcanzaba las 185.000 hectáreas. En la actualidad, superan las 450.000. ¿Cómo se ha logrado esto? Con el máximo aprovechamiento del recurso más valioso en tierras áridas, el agua, por medio de tecnologías como el reciclaje de aguas residuales y el riego por goteo, inventado por la compañía israelí Netafim. Al ser Israel un país multicultural y multirracial, es un lugar que ofrece una oferta culinaria muy variada e importante, de las cuales solo mencionaremos unas pocas. Por ejemplo, puedes probar su tradicional pan pita, pan ligero hecho a base de harina de trigo con aceite de olivas y con muy poca levadura, horneado a alta temperatura para que la masa se infle y que acompaña a varios de sus otros deliciosos platillos, como el falafel, deliciosas croquetas hechas a base de garbanzo triturado y fritas en aceite de olivas, o el hummus, el shawarma, una de las comidas rápidas más populares en Israel, u otros platillos populares para ciertas festividades, como sus famosas donas de jalea, llamadas sufganiot, consumidas en Hanukkah. El agua es un recurso natural con un valor inigualable en todo el mundo, pero en Israel es aún más valioso, lo que ha llevado a que Israel sea la nación líder en el mundo en cuanto al reciclaje del agua, reciclando cerca del 90% de las aguas residuales a nivel mundial, seguido por España con cerca del 15% del reaprovechamiento de las mismas. Además cuenta con la mayor planta desalinizadora del mundo, en Ashkelon, al sur de Israel, la cual produce cerca de 330.000 metros cúbicos de agua por día. Cerca del 30% del agua consumida en Israel proviene de alguna de las varias plantas desalinizadoras instaladas en el país. En Israel ha sido creada la primera máquina capaz de transformar aire de la atmósfera en agua potable por la compañía WaterGen. Este sistema israelí ya ha sido probado en varios lugares del mundo. Algo similar creó la empresa Soapy, que además de lo anterior mezcla el agua generada a partir del aire con jabón, para ayudar así a mejorar los hábitos de higiene y reducir los casos de diarrea e infecciones respiratorias a nivel global. Aliyah es un término muy conocido en Israel y se refiere al fenómeno de la inmigración judía a la tierra de Israel. Dichas olas de inmigración iniciaron por el año 1880 y de acuerdo a algunas estimaciones, se cree que de 1840 al año 2000 llegaron a Israel cerca de 3.400.000 personas. Después de ver ese video y todas las cosas que están sucediendo en Israel, estoy seguro que en bastantes de nosotros nacen dos cosas. Primero, queremos ir a visitar esas donas de jalea.
¿O no? Porque yo creo que algunos solo vieron las donas y todo lo demás no lo entendieron. Pero cuando vimos las donas, sí. Entonces, lo primero que despierta en nosotros, dejando el patriotismo, es: queremos visitar Israel. La segunda cosa, y por supuesto dejando el patriotismo de lado, seamos un poco racionales, quisiéramos vivir en Israel. ¿Escucharon eso? Acaban de inventar una máquina que es capaz de convertir el aire en agua. Fueron los primeros en el Medio Oriente en descubrir cómo llevar el agua salada a ser agua dulce. Dubái lo intentó durante años, mientras Israel lo lograba. Quisiéramos vivir ahí. Todo lo que escuchamos. Antes de seguir el sermón, hermanos, perdonen que no lo dije antes. El hermano Murillo me acordó decirlo. La reunión de líderes y misioneros y todo eso se pospone hasta que mi papá se mejore. Entonces, evidentemente aún no se puede hacer, ¿verdad? Sigamos con el sermón, perdonen el paréntesis. Entonces, en todos nosotros nace este deseo por ir, por visitar, por ver toda esa cultura. Ahora imagínense si fuéramos judíos. Nosotros siendo salvadoreños nos nace este deseo de querer visitar, de ir o de vivir ahí. Imagínense siendo judíos, cuánto más ellos no quisieran ir. A esa travesía se le llama peregrinación. Cuando uno embarca su viaje, no importa dónde esté, hacia Jerusalén se le llama una peregrinación. Judíos de todo el mundo, para ellos hoy día es una experiencia que deben de vivir, cueste lo que cueste. Personas alrededor del mundo se están haciendo exámenes de ADN para ver si son judíos, para ver si pueden optar a un pasaporte judío y tener entrada e incluso tener residencia. ¿Quién no quiere vivir en un país así? Y eso que no les puse los índices de crimen y de violencia, si hubieran quedado anonadados. Eso es el sentimiento de los judíos hoy, incluso del mundo, que no es tan diferente al sentimiento del mundo ayer. No es para nada diferente. Ayer, o sea, en el pasado, las personas también tenían ese deseo por visitar Jerusalén, por visitar Tierra Santa, especialmente los judíos. Y no solo era una experiencia de una vez en su vida, sino que ellos embarcaban 3 peregrinaciones al año. La riqueza cultural, la riqueza religiosa dejaba anonadados a todos los judíos. Todos los hijos, todos los nietos soñaban con vivir las experiencias que sus padres les contaban sobre Tierra Santa. Era un sueño para ellos. ¿Y por qué en el ayer? Bueno, los viajeros de todo el mundo contaban sobre la ciudad asentada en un montículo de tierra, en una colina, y cómo en esa ciudad había un templo que brillaba tanto como el sol mismo. Hay algunos escritores que decían que uno no podía ver al templo porque quedaba cegado e era imposible seguir su camino por la hermosura de ese templo. Los conquistadores siempre soñaban con poseer ese pequeño pedazo de tierra. Es que ese pedazo de tierra estaba situado y está situado en algo que conocemos como la media luna fértil. Un pedazo de tierra en medio del desierto que, como dice su nombre, fértil, posee tierra fértil. Israel y Jerusalén, Tierra Santa, está ahí. Los conquistadores deseaban con estar ahí. Aún en los peores tiempos del dominio romano, los judíos seguían poseyendo uno de los lugares que todos se peleaban por tener, porque conectaba el sur, o sea, Egipto, con el norte. Era una ciudad por la que todos tenían que pasar cuando estaban en su viaje desde Roma hasta Egipto.
era una ciudad tan codiciada como ahorita nosotros lo acabamos de sentir. Y ustedes se preguntarán por qué Dios lo diseñó de esa forma. Dios diseñó que existiera en todas las personas un deseo por ir ahí, por estar ahí, por conocer ese lugar. Pronto verán por qué. Así que las peregrinaciones eran algo que todos los judíos tenían que hacer y la mayor parte de viajeros en el mundo también tenían que cumplir. Hay algunas costumbres sobre las peregrinaciones judías, sobre lo que hacían como familias, sobre lo que hacían como amigos cuando embarcaban sus viajes a Jerusalén. Algunas de estas costumbres están escritas en la Biblia, otras están escritas en la parte secular. Pero déjenme darles un ejemplo. Cuando yo preparaba mis primicias, cuando preparaba mis primeros frutos para llevarlos como ofrenda a Jerusalén, yo tenía que pensar cuán largo iba a ser el viaje. Por supuesto, un corderito iba a sobrevivir el viaje. Podía llevarlo y darlo como ofrenda. Pero si eran frutos, si eran verduras, si eran cosas que podían descomponerse desde mi ciudad hacia Jerusalén, entonces había otra costumbre. Las personas tomaban esos primeros frutos, lo vendían en el mercado local y llevaban ese dinero hacia el templo como una ofrenda de las primicias. Algunos sacerdotes empezaron a decir que tenían que comprar una ofrenda de ahí y por eso se hizo el famoso mercado que Jesús destruyó. Esa era alguna de las costumbres de las peregrinaciones. Pero hoy vamos a hablar otra costumbre que es una de las hermosas, una de las más hermosas, porque los judíos cuando emprendían ese viaje no solo se preparaban con ropa, con alimentos, con cosas así, sino que también se preparaban con canciones, con himnos. Escuchen, tenían su propio himnario de peregrinación, canciones que ellos preparaban para salir de viaje. Quizás las mamás les decían a los niños: hey, pronto vamos a emprender nuestra peregrinación, así que les tengo que enseñar estas canciones para que ustedes puedan compartirlas y ustedes se las sepan. Entonces todos en la familia la practicaban para que cuando llegaba el día todos la cantaban y todos disfrutaban ese momento en la fogata. Todos disfrutaban ese momento en familia cantando esos. Quizás alguno de los patriarcas se levantaba y les explicaba qué significaba la canción. Era un momento hermoso seguramente. A ese himnario nosotros lo conocemos en los salmos como cantos graduales. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Son 15 salmos que les llamamos cantos graduales. Ahora la pregunta será: ¿por qué se llaman graduales? Estamos hablando de una peregrinación. ¿No hubiera sido más fácil ponerle cantos de viaje o cantos de peregrinación? Lo que sucede es que yo les dije, cuando uno va acercándose a Jerusalén, uno va subiendo. Jerusalén está sentada sobre un montículo de tierra. Por lo que era bastante normal que cuando uno iba a Jerusalén, uno decía: estoy subiendo a Jerusalén. Escúchenlo de otra forma: gradualmente estoy yendo a Jerusalén. Entonces la palabra que se usaba en hebreo para describir ese viaje de peregrinación era gradualmente acercarse, porque estaban subiendo. Esa es la razón por la que le llamamos cantos graduales, pero en realidad es el himnario de peregrinación que ellos guardaban para cuando visitaban Tierra Santa en su peregrinación. Por lo que hemos de estudiar hoy el Salmo 120, y si van conmigo hasta ahí, en nuestro estudio de hoy titulado De camino a Jerusalén. De camino a Jerusalén, Salmo 120. Ayer dije 20, cada vez que diga 20, escuchen 120, porque a veces soy tartamudo, entonces me equivoco. Pero ustedes ya saben que es 120.
Salmo 120. Ahora, creo que vamos a alcanzar a estudiar 4 salmos hoy. Y quiero mostrarles algo. Y para mí, los 4 salmos que vamos a estudiar hoy, yo les llamo algo así como los 4 primeros salmos que se cantaban cuando uno salía, cuando uno estaba empezando el viaje. Ahora, esto no es algo 100% cierto. Esto es mi propia interpretación, que la traigo a colación porque tiene cierto sentido. Son los primeros 4 que leemos cuando estaban ordenando los salmos. Fueron los primeros 4 que pusieron. Alguna razón tendrán, pero voy a demostrarles por qué personalmente creo que con estos salmos se iniciaban los viajes. Vayan al 120, verso 6. Miren lo que dice. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. ¿Cómo les suena eso? ¿Cómo les suena a alguien que dice, mucho tiempo he pasado aquí? ¿Cómo suena? Alguien levante la mano y dígame, ¿cómo les suena a alguien que dice, ya mucho pasé aquí? ¿Cómo les suena? ¿Qué sienten por eso? ¿Qué sienten que significa? Acá, hermano, ¿cuál es su nombre? Samuel, gríteme. ¿Cómo? Una eternidad. Como que si ya pasó una eternidad ahí. Hermana Edith. Ha esperado mucho. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de salir. Entonces esa es mi primera prueba. Vayamos a otro verso. Capítulo 121, verso 6. Miren lo que cantaban. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿A qué suena eso? Estamos a punto de salir, pero tranquilos, no nos vamos a cansar. Ni el sol ni la luna. Capítulo 122. Vayan al verso 1. Miren, no tengo que explicar el verso 1, escuchen. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bastante práctico, ¿verdad? Bastante evidente lo que dice. Y miren el 123:4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. O sea, ya estamos hartos de vivir en esta ciudad, ya vayámonos. Yo me imagino a los niños cuando cantaban estos pedazos de ya estamos hartos del menosprecio de los soberbios. Me imagino que los niños gritaban, ya estamos hartos de esta casa, queremos ir a probar las donas de jalea. Ya estamos hartos de esta comida, queremos probar el hummus. Yo lo he probado y déjenme decirles que es delicioso. Es de garbanzo y otras cosas, es riquísimo. El punto es, para mí estos cuatro capítulos, estos 4 salmos, posiblemente los cantaban cuando iban saliendo, porque tiene mucha lógica lo que dice con alguien que está emprendiendo su viaje. Ustedes estarán preguntándose, Carlos, ¿acaso este día te has convertido en un guía turístico y estás planeando hacer un viaje hacia Jerusalén? Por supuesto que no. Es lo último que haría. Entonces, ¿por qué hemos hablado tanto de Jerusalén? ¿Por qué hemos hablado tanto de peregrinación? Lo que pasa es que en la Biblia, otra forma de llamar a los cristianos es peregrinos. ¿Por qué? Incluso Juan Bunyan, de una forma hermosa, hizo esta obra de arte, esta pieza de arte llamada El Progreso del Peregrino, donde toma el llamado bíblico diciéndonos peregrino y lo asemeja al caminar de un cristiano. La Biblia nos llama a ser peregrinos y nos dice, esto que ustedes conocen por planeta Tierra no es su casa. Ustedes no pertenecen acá. Ustedes no van a vivir el resto de su vida acá. Esto que nosotros tenemos por vida terrenal es solo el viaje. ¿Y para dónde? ¿A dónde nos dirigimos? Sí, vamos a una Jerusalén, pero no vamos a la que está en el Medio Oriente, vamos a la nueva Jerusalén. Vamos a aquella donde una casa se nos ha guardado. Entonces no quería hablarles sobre
los avances tecnológicos de Israel. No, mi deseo no es que este día ustedes se vayan deseando ir a Jerusalén. Mi deseo es que hoy día ustedes se vayan seguros de que tienen residencia en la nueva Jerusalén. Porque si ustedes creen que es deseable la vieja o la actual Jerusalén, no tienen idea de cuán más deseable es la nueva Jerusalén. Ahí la Biblia nos ha enseñado de que no hay tristeza ni llanto, no hay dolor, no hay enfermedades. Ahí ustedes y yo recibiremos cuerpos glorificados. Todo lo malo que alguna vez habitó en nuestro cuerpo ya no estará más. Ahí estaremos todos los días, día y noche, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre en su presencia. Nosotros no simplemente seremos habitantes, sino que la Biblia nos llama gobernantes. Jesús nos dará ciudades para que gobernemos en su nombre y cuidemos. La Biblia también dice que tendremos calles de oro y mar de cristal. Eso no se puede ni siquiera comparar a lo que hemos escuchado de estas Jerusalén. La Jerusalén a la que nosotros vamos es mejor que cualquier otra. Entonces, si los judíos, al ver lo que les espera en su Jerusalén, ¿cuánto más los cristianos no deseamos ir a nuestra nueva Jerusalén? ¿Cuánto más los cristianos no queremos emprender ese viaje y decir, soy un peregrino que no pertenece aquí? ¿Cuánto más nosotros no decimos todos los días, ya estuvo bueno esta tierra, ya estoy cansado, ya es tiempo de que embarque mi viaje hacia la nueva Jerusalén? Eso es el diseño que Dios tenía preparado. Por eso hizo de su tierra, de la tierra santa, un lugar hermoso. Porque es una sombra. Es apenas una representación del 0.000001 de lo que algún día será la nueva Jerusalén. Para que nosotros veamos a la Jerusalén de hoy y digamos, qué bonito sería estar ahí. Pero cuánto más hermoso será el lugar donde nosotros viviremos. Y todos los que escuchamos esto, quizás digamos, hoy quiero salir de acá siendo un peregrino. He entendido que yo no soy residente de El Salvador o ciudadano de El Salvador, yo soy un peregrino en El Salvador. Que el final de su viaje será en la nueva Jerusalén. En realidad estos salmos son para peregrinos. Si ustedes quieren estudiarlos, si ustedes quieren entenderlos, tienen que desear con vuestro corazón, con vuestra alma y con vuestro cuerpo, emprender el viaje para poder entender lo que vamos a leer hoy. Poder decir, esta no es mi casa, el cielo es mi casa. Así que a todos aquellos que se consideran peregrinos, vamos a empezar a estudiar a profundidad el capítulo 120. Vamos a darle un poquito de sentido, pero para esto vamos a leer las últimas estrofas. Yo pienso que leyendo las últimas estrofas tendrán un poco más de sentido las primeras. Vean el verso 3. El verso 5. Dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Paren ahí. Evidentemente esto es poesía. Era una forma de decir, yo que habito en ciudades lejanas de Israel. Mesec y Sedac eran las ciudades que estaban más al norte y más al sur de Jerusalén. De forma simbólica dicen, yo que no vivo en Jerusalén, que habito en lugares, porque Mesec y Cedar eran conocidos por estar colonizados por tribus bárbaras, por tribus sin ningún tipo de moral o educación.
eran, como les he dicho antes, eran unos bárbaros. Entonces, de forma poética ellos dicen, no importa el lugar en el que viva, si no es Jerusalén, estoy lejísimo rodeado por bárbaros. Váyanse al verso 6. Dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Qué quiere decir ahí? Ya mucho estuve acá, lejos de Jerusalén. Y lo que me entristece es que ellos no son como yo. Yo estoy buscando la paz, pero ellos viven haciendo guerra. Ya no aguanto más estar acá, dice el poeta. Así que hizo algo en el verso 1. Hoy sí, vayan al verso 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Noten, solo a Jehová clamó. Tal era su nivel de angustia estando ahí, que clamó a Dios por la única razón de no estar en Jerusalén. Pero, ¿por qué? ¿Qué era lo miserable de no estar en Jerusalén? Vayan al verso 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio del mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. La persona que escribió esto se sentía miserable de no estar en Jerusalén porque vivía rodeado de personas de lengua mentirosa o lengua engañosa, como dice ahí. Eran personas que eran estafadores, cometían fraude cada vez que podían. Por eso es que terminaban en guerra, porque estos hombres o estas mujeres judías venían a otros con buenas intenciones, pero lo que otros les daban o les daban como recompensa eran guerra o eran fraudes. Ya no aguantaban vivir en un lugar así. Y por eso es que escribe este salmo. Porque está en búsqueda de la paz, pero lo único que ha encontrado es fraude. Y ahí empieza nuestro segundo punto del estudio de hoy. Si ustedes están tomando notas, el primer punto fue que seamos peregrinos y nuestro llamado a ser peregrino. Y nuestro segundo punto es, cualquier camino que promete la paz lejos de Cristo es fraude. Cualquier camino que promete la paz, pero está lejos de Cristo, es fraude. Hay una religión, no hay una, hay dos, o quizás más, pero hay dos que lo ocupan como estandarte. Su constante búsqueda de la paz, o como ellos le llaman, la iluminación. Esta religión propone a miles de dioses. No son unos cientos, son literalmente miles de dioses a los que uno tiene que conocer, tiene que rendir culto para poder encontrar la paz. Esta religión promueve dietas, promueve decenas de actividades, promueve tantas cosas para poder alcanzar la paz. Y al final, sus feligreses se dan cuenta que no pueden. Han hecho 428 cosas para alcanzar la paz, pero aún así tienen que hacer una 429 porque las otras 428 no funcionaron. ¿Y ahora qué queda? ¿Ahora qué queda para encontrar la paz? Hay algunos entonces que se desesperan y dicen, quizás la paz nunca puede ser alcanzada. Y eso es en lo único que tienen razón. Hermanos, la paz es inalcanzable. Si ustedes creen de que van a poder tener paz en sus vidas sin Cristo, es fraude. No lo van a lograr. Porque la paz es algo inalcanzable. Fue creada de esa forma. No puede ser alcanzada.
Entonces, ¿qué hacemos para poder tener paz? Por ahí empezamos. La paz no es alcanzable porque solo se puede obtener. La paz no es algo que nosotros alcancemos, es algo que nosotros obtenemos. No sé si ustedes me están siguiendo en esto, pero no hay nada que podamos hacer para tenerla. Lo único que puede suceder es que nos la den. Y no hay mucho que podamos hacer para que nos la den tampoco. En realidad, esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo, se puso en una cruz y nos permitió, escuchen esto, obtener paz. Porque no podíamos alcanzarla por nosotros mismos. Entonces Él dijo: la paz os dejo y la paz os ¿qué? Os doy. Porque ustedes no pueden. No hay religión que pueda darles paz. Entonces yo se las daré. Jesús es el único camino a la paz. Y por eso es que en este mundo jamás la vamos a encontrar. Por eso es que en este mundo van a haber muchos estafadores que dirán: con este trabajo y con esta carrera vas a tener paz. Hay muchos que pueden llegar a creer que con un matrimonio o con una persona o al fin estando en una relación van a tener paz en su corazón, se van a sentir llenos. Hay otros que quizás creerán que la estabilidad económica les va a dar paz. Pero qué miserable se sentirá aquel que en una casa enorme lo último que encuentre sea paz. Qué miserable será verse al espejo y sentirse mal consigo mismo porque no hay paz. Porque escuché a los estafadores de la paz y dijeron que podía obtenerla por medio de un camino lejos de Cristo, en una relación. Pero la verdad es que estamos miserables. Fuimos engañados como este peregrino fue engañado. Y ahora decimos como este peregrino: yo les escuché, pero me engañaron una y otra vez. Están llenos de labios mentirosos. Así que emprendemos nuestro viaje. Si ustedes emprenden su viaje, déjenme decirles que algo va a suceder. Y es el tercer punto de nuestro estudio de hoy. La condenación son las saetas de los estafadores de la paz. La condenación son las armas, son las saetas de los estafadores de la paz. Especialmente uno que es el enemigo, es Satanás. Satanás ocupa la condenación como una saeta para engañar nuestros oídos, para alejarnos. ¿De qué estás hablando? Bueno, durante mucho tiempo les quiso mantener a ustedes lejos de esa silla. Les quiso mantener lejos de esa Biblia. Mucho tiempo los trató de mantener lejos. Pero hoy están aquí y su Biblia está abierta. Así que el gran estafador de la paz perdió su primera batalla, pero no se quedará así. Ya que las mentiras no funcionan, es tiempo de ocupar armamento pesado. Así que empezará ocupando la condenación. Decía el verso 2: oh Jehová, del labio mentiroso guarda mi alma. ¿Cuál labio mentiroso? Satanás viene a nosotros cuando entramos por esa puerta y nos dice: sos un hipócrita. ¿Por qué entras acá jugando al cristiano si vos y yo sabemos que no lo sos? Satanás viene y nos dice: no hay salvación para vos.
lo que hiciste no tiene perdón. ¿Han escuchado esa frase? Lo que hiciste no tiene perdón. No tenés arreglo. Sos un árbol que creció torcido y no se va a enderezar. Las cosas que has hecho te van a perseguir el resto de tu vida. Si cada uno de los que están acá supieran lo que vos sos, entonces verías la realidad. Y Satanás ahí está tirando esas saetas una y otra vez. Saetas de condenación. Pero el peregrino nos dice, son mentiras. Son productos de labios llenos de engaño. La condenación en sí misma es una mentira. Si alguna vez ustedes han sido condenados por sus padres y les han dicho, ya no hay remedio con vos, mirá tus notas, o con sus jefes o con sus familiares, déjenme decirles, la condenación en sí misma es una mentira. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo, en mí no hay condenación que pueda contra ustedes. Porque lo que Jesús hizo en la cruz fue vencer cualquier condenación que alguien o algo pueda hablar a nuestras vidas. El enemigo viene tratando de robarnos la paz en este lugar, entonces trae la condenación. Pero ahora nosotros sabemos reconocer la condenación por su esencia, mentira. Por eso Jesús se puso en la cruz, para que nosotros viéramos de frente al condenador y dijéramos, todo eso son patrañas. No estoy condenado. Jesús dijo en su palabra que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Esto es Biblia recitada de forma literal. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por lo tanto, si no hay alguna condenación, cualquiera que venga a nuestros oídos debe de ser mentira. Por principio mismo. Ustedes y yo hemos sido lavados. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y Él prometió que cuán negros fueran sus pecados y los míos, más blancos serían después de haber sido lavados. Él prometió que no importa cuánto el pecado abundó, ahí mismo sobreabundó la gracia. Esas saetas que hablaba el peregrino no pueden llegar hacia nosotros. No pueden condenarnos, pero especialmente no pueden robarnos la paz. No pueden llevarse lo que Jesús nos dio, porque son mentiras. Ahora bien, hay un principio del peregrino que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Y sería nuestro cuarto punto de aplicación. Peregrino es quien deja su casa. Si no ha dejado su casa, no puede ser peregrino. Es un ciudadano. Pero peregrino es aquel que dejó su casa. Aquel que decidió salir en búsqueda de la nueva Jerusalén. Ahora, no les estoy diciendo a todos acá que se vayan de su casa. Por supuesto que ese no es el motivo. Y no crean que yo también soy algún tipo de elocuente escritor. En realidad, este es el primer capítulo del Progreso del Peregrino de John Bunyan. John Bunyan describe como peregrino, así es el nombre del hombre, como peregrino recibió una carta, por supuesto esta carta es la Biblia, y que cuando la leyó, su corazón se enamoró del escritor, por supuesto Jesús,
Y mientras le estaba leyendo, supo que tenía que irse de esa ciudad. Pero algo lo detenía. Y John Bunyan empezó a describir ese algo como una cárcel. Y pronto fue revelando John Bunyan cómo la cárcel era su propia casa. Era su comodidad, eran sus sueños, eran sus deseos, era todo lo que había pasado haciendo. En sí mismo le podemos llamar de una forma su pasado. La cárcel que no dejaba salir a Peregrino era su pasado. No puede ser peregrino si no ha dejado atrás su pasado. No puede llamarse a sí mismo peregrino si aún vive en su pasado, si aún vive haciendo las cosas que hacía ayer. Peregrino es aquel que ya no está ahí, que dejó su pasado atrás. Eso significa que ya no habla como hablaba antes, ya no va a los lugares que iba antes, ya no hace las cosas que hacía antes, ya no festeja como festejaba antes. Sus fiestas de diciembre o qué sé yo, ya no son como eran antes. Hoy son con el deseo de honrar a Dios. Toda su vida ya no es como era antes. La cárcel que era su pasado, hoy quedó atrás. Hoy salió de ese lugar. Y John Bunyan enseña que eso sucede cuando aceptamos a Cristo. El momento en el que usted y yo decidimos aceptar a Cristo es ese día en el que nos convertimos en peregrinos. Es ese día en el que Jesús empieza a limpiar todo nuestro pasado, nos libera de ese lugar y somos capaces de caminar hacia la nueva Jerusalén. Somos capaces de ver esta vida tan solo como el viaje, no como el final. Pero tenemos que irnos. Y muchos de nosotros aún estamos agarrados de amistades que nos están deteniendo. Trabajos que nos están reteniendo, parejas que lejos de promover nuestro crecimiento espiritual son un obstáculo. Aún no hemos salido, aún estamos ahí, y por eso nos sentimos como ese peregrino diciendo: ya estoy harto de estar acá, ya no quiero más estar acá. Me voy a alegrar con los que digan que van para Jerusalén, no para los que me quieran tener en mi pasado. Si usted está viendo su vida ahorita y está reflejándose como este peregrino que ya está harto de vivir ahí, bueno, es tiempo que salga. Jesús le ha hecho libre, solo tiene que abrir la puerta y caminar en la libertad que Jesús ya proveyó. Nuestro último punto está en el verso 3. Miren lo que dice el verso 3. No dará tu pie, el capítulo 121, capítulo 21, verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Les pregunto algo, y siempre transportándonos en la historia a esa peregrinación, ¿cuándo ustedes creen específicamente, en qué momento creen del inicio del viaje, verdad, que cantaban esta canción o esta estrofa? Piensen en lo que dice y piensen para qué momento es pertinente o adecuado. A ver, quiero ver manos arriba. ¿Para qué momento creen que es bastante bueno?
Hoy sí los veo. Me preocupaba que estuvieran dormidos, pero al menos se ven despiertos. Una mano. ¿Cuándo? Bueno, vuélvanlo a leer entonces. Vayan al verso 3, al verso 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Allá, hermano, la mano. Cuando empezaban a salir su casa, sí, ajá. Más o menos, le hizo falta un detallito. Ajá, hermano Reinaldo. ¿Cuándo? Cuando iban en el camino, sí, cuando estaban saliendo, pero ¿qué estaban haciendo? Kenneth, cuando podían tener duda, se alejó un poco. Bueno, yo les ayudo. Aquí, Odali Sopor, ¿verdad? Ok. Cuando se sentían en peligro, casi llegaste, pero está fácil, cuando se iban a dormir. En el viaje habían muchas veces que se iban a dormir y no siempre podían detenerse en lugares que fueran tranquilos o seguros. Muchas veces tocaba dormir donde agarraba la noche. Y piensen todos los peligros que hay en los desiertos de Israel. Entonces, ¿ustedes alguna vez han dormido en una tienda de campaña en la mitad de la nada? Uno apenas puede dormir pensando en los peligros. Entonces, en la primera noche, los padres de familia venían a sus hijos y les cantaban esta canción en esa primera noche y les decían: podés dormir tranquilo porque tu Dios no duerme. Podés descansar tranquilo porque tu Dios no descansa. Él no va a permitir que nos pase nada. Eran un montón de peregrinos en la mitad de cualquier peligro que podían enfrentar en el desierto. Pero esa primera noche ellos cantaban: nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios está aquí para protegernos mientras nosotros dormimos. Hermanos, cuando tomamos la decisión de ser peregrinos, vamos a enfrentar muchas cosas, pero tengan por seguro esto: Dios estará ahí. Y Dios nunca duerme, nunca descansa, nunca se le va algo de la manga o se le sale algo de las manos. Cada cabello que ha caído de sus cabezas hoy, Él los tiene contados. Oremos.